esa salida profesional es dar clase, como corresponde, no dedicarse al teatro. Y da clase, se va al País Vasco y da clase en un instituto, y allá en Rentería decide lo que hacen muchos docentes, ¿no? Que es, sobre todo los que les gusta el teatro, hacer teatro con los chicos. Y ella empieza a hacer teatro con los chicos, ¿no? Claro, eso lo hace mucha gente, pero no mucha gente es Elena Pimenta. Elena Pimenta lo que hace es que con esos chicos, chavales y tal, de pronto pues se da cuenta, como ella es además de inglés, y ahora nos lo contará su contacto vital con Shakespeare, pues en un momento dado hace una obra facilita, la más fácil de Shakespeare, Sueño de una noche de verano, y de pronto pues ahí pasan cosas, ¿no? Y pasan cosas que es que nace UR. Y UR Teatro es un invento de Elena Pimenta que crece como un bebé que va poco a poco, aquí bastante rápidamente, no de una manera natural, y de pronto el mundo teatral español se da cuenta que ha nacido un fenómeno que se llama UR Teatro, con una personalidad detrás que es la profesora Pimenta, que poco a poco, ella pasa algunos años haciendo un pulso entre la docencia y el teatro, ¿no? Ese pulso dura un pequeño tiempo, pero finalmente, y para felicidad de la gente de teatro, gana el teatro. Y de ahí sale UR, sale su enamoramiento de Shakespeare, al que revisa, y revisa de una manera también con textos tan fáciles como Romeo y Julieta, como Trabajo de amor perdidos, etcétera, etcétera. Claro, se convierte, gracias a su talento, en una personalidad del teatro español, premios, etcétera, que le lleva en un momento dado de su vida a dirigir la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Esto hace 2 días, podríamos decir. Y yo tuve la inmensa suerte de estar a su lado casi desde el principio, saber sus avatares, saber qué es lo que pensaba, qué es lo que nos pedía unos cuantos, que si estaba en la línea, que si no, ya tenía... Ella siempre se asusta de todo. ¿No es así? Pero con su susto encima, tira hacia adelante, nos rebasa a todos, porque puede ser que haya mucha gente que se dedique al teatro, pero muy poca como Elena Pimenta. Eso estoy hablando y estoy mezclando adrede la personalidad de Elena como directora de escena, pero también como persona. Si me dejas, Pilar, digo como mujer. Sí, es una mujer extraordinaria, de esfuerzo, de talento, de tenacidad, y que además se ha superado de una manera, a pesar de la pandemia y todo eso, que prácticamente el fin de tu etapa en la compañía coincidió con la pandemia. Y ella, la pandemia, no creáis que se metió a ordenar discos y libros, ¿eh? Ella se metió en su casa, y aquí tenemos a José para que nos lo diga, urdiendo una cosa tan bonita como es volver a UR. Eso es una cosa, es uno de los gestos más bonitos, porque claro, cuando uno llega a la Compañía Nacional o a Centro Dramático se cree que ya ha terminado. Aquí en esta sala tenemos, bueno, no sé, está o no está por aquí, pero es como si estuviera... Ah, sí está. 2 ejemplos de gente que se refundan, que la compañía no les da una vitalidad extraordinaria, hacen unas temporadas increíbles, pero cuando terminan no se vienen abajo, todo lo contrario, son ave fénix.
Y aquí la tenemos, es una compañera extraordinaria en la academia, porque aunque aquí todos llevamos una marcha más, ella nos ayuda también a acelerar. Bueno, creo que me he enrollado más que nunca. Elena, Shakespeare es tuyo. Vale. Gracias. Buenos días. Yo con el susto, como dice César, no sé qué hago, pero siempre será el asombro, que es el título que me propusieron César y Eduardo para esta sesión. Me asustó un poco, sí. El Shakespeare y el asombro ante lo diferente. Y me puse a buscar la palabra asombro, a ver qué significaba realmente hoy. Y me encuentro con una sorpresa enorme que sencillamente del asombro surge la pregunta y el conocimiento. Yo recuerdo que montando La vida es sueño, estoy un poco aquí raro detrás de esto, pero bueno, ya veréis que entro y salgo, cosas así. Bueno, cuando estábamos montando La vida es sueño y montando la escena en la que Segismundo se encuentra con Rosaura con Segismundo, entra en la cueva donde está Segismundo, el trabajo de los actores, el trabajo que se le propuso a los actores fue precisamente que trabajaran el asombro. Y nos fuimos dando cuenta, el asombro de encontrarse el uno al otro, hasta de reconocerse en el otro, ¿no? Cuando Rosaura dice aquello de cuentas de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se alimentaba de las hierbas que cogía. Bueno, y viene a decir que están unidos en la tristeza, en la pena, y que por eso van a estar unidos para siempre, y así ocurre en La vida es sueño. Y si a los actores les propones que no enfrenten esa escena de forma naturalista, sino que hagan honor a la grandeza de las palabras que se están utilizando y la extrañeza y lo sorprendente de la situación, aquellos actores empiezan a volar, ¿no? A saber que viniendo de Moscovia, Rosaura se va a encontrar con un ser que está nada menos que metido en una cueva desde que nació, y ella va a ser el motor de la salida del propio Segismundo, aunque finalmente Segismundo renuncia a ella. Bueno, en realidad se trataba de Shakespeare, pero quiero decir que los grandes, y de una forma extraordinaria, realmente en los grandes, como los autores del siglo de oro español, y en este caso Shakespeare, que es quien nos ocupa, manejan este elemento como algo fundamental para sus escenas, para lo que ocurre antes de empezar la obra. Es decir, en realidad el asombro ante lo desconocido es el verdadero motor del conocimiento. La genialidad de Shakespeare para mí consiste en su extraordinaria capacidad para manejar las herramientas del teatro, de la autoría teatral completada en la escena. Estructura, personajes, recursos cómicos, recursos dramáticos, temas y el lenguaje. Un lenguaje especial, el verso unido, un verso libre, efectivamente, pero el lenguaje poético unido a un lenguaje popular. Una mezcla enormemente productiva, capaz de expresar los movimientos más ocultos del alma humana. Shakespeare eleva el lenguaje inglés a unos niveles insospechados. Se habla de que inventó 1.700 palabras, más sus combinaciones. Quiero decir que mediante el lenguaje poético y mediante esta mezcla con el lenguaje popular asistimos a un cambio total en la lengua inglesa. ¿Para qué sirve esa lengua, ese lenguaje tan especial? Para expresar un pensamiento enormemente complejo, en el que no solo percibimos la belleza, sino que nos permite, nos ayuda a descifrar el mundo, a entender la vida. Esto parece algo muy sencillo, pero es la base fundamental para que Shakespeare realmente sea capaz de atravesar el tiempo. Pienso lo mismo de algunos autores del siglo de oro español. Estos clásicos atraviesan el tiempo y el espacio
porque son especiales, porque cada época encuentra en ellos lo que necesita. Hay que aceptar que las circunstancias en las que se crearon las obras eran otras y muy otras, y que a veces hay que leer, o siempre, con muchísimo cuidado estas obras y desde luego siempre en profundidad. El arte nos da cuenta de la vida tan difícil, tan injusta a veces. Nos hace preguntas, no tiene respuestas. Shakespeare tampoco nos da las respuestas. Se expresa en la finísima línea que separa la luz de la oscuridad. Por ejemplo, para poder hablarnos del mal, inicia en Macbeth la obra con una frase que va a ser, la figura retórica correspondiente va a ser habitual en toda su obra. Lo feo es bello y lo bello es feo. Así, de esta manera, que uno pasa por encima. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa? Pues sí, que para unos algo es feo. Bueno, pues sabéis perfectamente lo que significa, pero quiero decir que hay que profundizar muchísimo. Lo cierto es que las brujas, desde que empieza la función, nos dicen esta frase aparentemente tan misteriosa, y vamos a ver que la obra entera es eso, es la historia de un hombre que tiene una grandeza excepcional por su capacidad como guerrero. Algunos de los que estáis aquí habéis montado Macbeth, lo habéis trabajado, lo conocéis muy bien. Bueno, es la evolución de un guerrero noble, lleno de virtudes, hacia la destrucción, pues en una línea finísima en que según el punto de vista, según donde inclines tus respuestas, Macbeth se encuentra con las brujas y le dicen: serás rey, Banquo, Salve, que tú también eres importante, pero tú no vas a ser rey, tus hijos sí. Podía haber decidido Macbeth que no, que este presagio no le interesaba, pero claro, él tenía dentro la semilla de que él se consideraba importante, entiendo yo, se consideraba capaz de ser el heredero del rey anterior. Parece ser que en la época en Escocia no era necesario que fuera herencia familiar, sino que primaba el hecho de que un guerrero tuviera muchísimos méritos, por lo cual, viniendo de una guerra espantosa, agotado y demás, lógicamente es capaz de soñar con las brujas, o ver a las brujas, o responder a las brujas, da igual. El caso es que su respuesta es sí. Si en vez de dar esa respuesta en esa línea finísima hubiera seguido los acontecimientos y el rey Duncan hubiera muerto de forma natural, pues las cosas serían de otra manera. ¿Y qué consigue Shakespeare con simplificando mucho, qué consigue Shakespeare con este manejo tan sencillo entre fuerzas opuestas? Nos pone delante de una persona que atraviesa el espacio del mal y nos sorprende enseñándonos qué es el mal para él. En el comportamiento de Macbeth, en el comportamiento de Lady Macbeth, vamos a comprender lo que eso significa. Entonces, podemos hablar de que Shakespeare se sitúa siempre en ese lugar entre dos fuerzas opuestas. Él está siempre buscando lo que significa el otro lugar o el otro, la imagen del otro. El teatro de Shakespeare se basa en los contrarios, en los conflictos de personajes, en las fuerzas en conflicto. Y una de las figuras más importantes que utiliza es la antítesis, como figura retórica, pero como situaciones también. Es decir, opone situaciones antitéticas, opone unos personajes a otros en extremos, con características totalmente diferentes, y también opone la risa a la tragedia, y opone figuras como lo feo es bello y lo bello es feo. Es una obsesión, sobre todo en las comedias
y en alguna de las tragedias, por supuesto, este trabajo con el otro. Nos encontramos entonces, a mí me gustaría reflexionar sobre una de las obras que maneja esta diferencia, que es Romeo y Julieta. Romeo y Julieta es una obra que se articula en torno al amor, partiendo del enfrentamiento entre dos familias que son contrarias. Por lo tanto, cada una de esas familias, los Montesco y los Capuleto, son ajenos, son un monstruo para el otro, ¿no? Y van a llegar dos personas como estos jóvenes y van a saltar ese obstáculo, van a romper la violencia instaurada y se van a dedicar a construir un mundo totalmente nuevo. Quizá una obra que bueno, en su momento fue muy mítica y que después con el tiempo ha sido como relegada a esta idea del romanticismo. Yo lo acabo de trabajar ahora en AISG para pasar de la escena al audiovisual y es absolutamente sorprendente. Ahí tenemos la escena del asombro más fuerte, es la escena del balcón, es decir, aquel muchacho acostumbrado, Romeo, a vivir sumido en pensamientos catastróficos, las estrellas, alguien que aparentemente se ha negado a aceptar la violencia a la que iba destinado. Es decir, él como hombre podría ser un muchacho violento que saliera a las calles a enfrentarse también con los Capuleto o con quien fuera, porque total la bronca está servida. Pero él no se dedica a esto, sino que ha decidido que el amor, él va a dedicarse al amor y además al amor no compartido, por lo cual Rosalina y la que venga. Pero cuando conoce a Julieta, que también ha tomado su propia decisión de no aceptar las reglas de su propio clan, se va a asombrar y la escena del balcón es muchas cosas, pero una de ellas fundamental es el asombro ante lo diferente. Es decir, él mirando a aquella mujer que está hablando de él y de sus sentimientos, saltando por encima de la norma social tan estricta que dice que están condenados a no entenderse. Bueno, este canto que hace Shakespeare con esta obra, este canto contra la intolerancia, estos mártires que son estos dos muchachos, evidentemente han atravesado, por supuesto no es una obra original de Shakespeare, es de Bandello, como tantas obras de Shakespeare vienen de otros autores, pero lo interesante es cómo la maneja, esto que os decía al principio, cómo la cuenta Shakespeare, cómo cuenta esta historia. Shakespeare es lo que hace de ella una obra extraordinariamente grande. Y el lenguaje de lo teatral al servicio de esa historia lo convierte en un clásico de todos los tiempos. Seguramente es una de las obras que en el caso de las diferencias, como la diferencia en realidad es un enfrentamiento entre dos familias, el conflicto no se sabe nunca de dónde ha nacido el conflicto que les tiene tan violentamente enfrentados. Luego se dice que es el conflicto, en realidad esencialmente es el conflicto que uno tiene consigo mismo. Él no acepta al otro porque el reconocimiento reconocer al otro es reconocer también tus propias limitaciones. Bien, es una de las obras que después se ha utilizado más, afortunadamente. Ha permitido que los Montesco y los Capuleto representen a etnias diferentes, a religiones diferentes, a razas diferentes. Pero ya digo, a mí me inquieta que ahora mismo no sea una obra que sea tan frecuentada por esta parte del amor romántico que se le atribuye, que yo creo que realmente no es un asunto interesante en la función. Efectivamente, los dos son capaces de entregarse el uno al otro hasta la muerte, porque el obstáculo que tienen es el significante de ese amor tan fuerte, ¿no? Y la violencia que les rodea tiene que ser contrarrestada con algo tremendamente fuerte. Amar al enemigo de raza, de clase, de religión, es una revolución absoluta.
En esta idea de lo diferente, del otro, Shakespeare sigue en otra de las obras que al menos yo he montado y trabajado, que es Trabajos de amor perdidos. En este caso, la clave es cómica, no es trágica. En este caso, la decisión del rey de Navarra de reunirse con sus caballeros y de encerrarse durante un tiempo para conseguir que Navarra sea el centro del universo, el centro del saber. ¿Y a qué tienen que renunciar para conseguir esto? Pues a la presencia de lo femenino. Por supuesto, también al alcohol y cosas así. Pero, en principio, tienen que renunciar a la presencia de lo femenino. ¿Y qué viene a contarnos Shakespeare? De todas formas, las mujeres, el otro, en este caso, para estos hombres, las mujeres van a hacer irrupción en la obra por una elección, un viaje diplomático y demás, y finalmente Shakespeare nos va a contar que es imposible negar la naturaleza. Este sería uno de los... es la necesidad de que estén esas figuras juntas, ¿no? En el caso de... analizando esto de la diferencia, llegué a la Comedia de los Errores. Estoy hablando de obras que he montado, por lo cual tengo, en fin, por lo menos un tiempo dedicado a ellas, atravesándolas. Lo que ocurre es que también, según las épocas, pues es algo muy diferente, según en qué momento las haya montado. Comedia de las Equivocaciones la montamos en Barcelona, en el Teatro Nacional de Cataluña, en catalán, y creo que, si no me equivoco, estamos hablando del año 2000 o algo así, o sea que ya ha pasado tiempo en cuanto a los análisis. Pero bueno, en cualquier caso me llamaba la atención cómo Shakespeare manejaba esta idea del otro como algo que tienes que terminar integrando. La Comedia de las Equivocaciones habla de dos parejas de gemelos, por un lado, pero dos parejas de gemelos, dos amos y dos criados, que además son idénticos. Entonces, el otro, para los amos, es el criado, pero es que para pero para cada uno de ellos el otro es su gemelo, y es la necesidad de aprender la otra parte de ellos, la que completa su ser, y está anclada en otra oposición muy fuerte, que es la oposición entre dos ciudades, Éfeso y Siracusa. De nuevo, son elementos que nos van a articular todos los conflictos. Todos ellos, los cuatro, los dos parejas de gemelos, el padre, la madre. Ya sabéis que en un naufragio desaparece la madre, desaparece un gemelo y el otro gemelo también. O sea, y finalmente de Éfeso salen para Siracusa buscando a los otros hermanos, Antífolo y Dromio, de Éfeso. Y llegan a ese lugar, y es allí donde, además un lugar muy urbano, donde van a contrastarse y van a encontrar la otra parte de sí mismos. O sea, el juego de Shakespeare de los espejos más el otro en clase social es verdaderamente increíble, y el significante, o sea, el elemento del que se sirve sobre todo es la rivalidad llegada a un nivel de violencia extraordinario, como puede ser el enfrentamiento entre dos ciudades. Llegar a Siracusa para el padre de Antífolo supone la condena a muerte. O sea que, bueno, propio también de las comedias, que se colocan en una situación muy grave, como en Sueño de una noche de verano, el hecho de que los personajes están sometidos a una presión extraordinaria, Hermia, en el caso de Sueño de una noche de verano, y en este caso el padre de Antífolo, que va a ser condenado a muerte, y tienen un tiempo limitado. De nuevo, la habilidad del autor para manejar todos los elementos de la intriga, ¿no? Para mí, como resumen de esta parte, no aceptar al otro es no aceptarse a sí mismo. Es ahí donde se encuentra, en el yo, en cada uno de nosotros se encuentran las opciones del mundo entero. Es decir, y Shakespeare lo maneja muy bien, maneja
al otro de forma que nos completa constantemente, y si nos ponemos en el lugar del otro comprenderemos muchísimo más. Sueño de una noche de verano, que sería, bueno, César ha hablado de ella, la obra que montamos en UR en el año 92, yo creo que nos pegamos un montón de tiempo trabajando, no sé si fue un año, analizando, y el sueño de UR, de esta obra, el sueño de UR, se planteó como un viaje a través de la otredad, es decir, la necesidad de conocerse, y de hecho la estructura de la obra resuelta por los actores estaba construida en torno a las 5 tramas que plantea Shakespeare, y los 6 actores que trabajaban en la obra iban a viajar por esas 5 tramas, y el viaje a través de esas 5 tramas suponía 2 cosas. Por un lado, el viaje del actor hacia lenguajes distintos, es decir, pues el personaje que trabajaba el lenguaje poético de los jóvenes de Atenas, después iba a llegar al de los artesanos en el bosque, y todavía más fuerte, más allá, a la obra de Píramo y Tisbe, y además también trabajaba el mundo de las hadas. Es decir, intentamos colocar unas tramas sobre otras y vimos que eran completamente intercambiables, y potenciamos ese aspecto precisamente quizá porque vivíamos en una tierra complicada, donde la pregunta sobre el otro estaba demasiado presente. Es decir, en realidad nosotros, algunos de nosotros éramos los otros, éramos los extranjeros de una forma, y creo que tratamos de resolver estas preguntas sobre la diferencia, sobre lo que nos diferenciaba de ser vascos o no, a través de esta obra en la que Shakespeare te plantea ese viaje a través de experiencias distintas. Y recuerdo que, bueno, dado que la obra también habla del teatro y tiene muchísimas capas, pues nosotros le aplicamos esta idea de que eran 6 actores que iban reconociéndose en lenguajes distintos, y esta superposición daba un resultado de significación altísimo. La diferencia entre los personajes era un elemento, 2, pero todos tenían todos llevaban un color que les caracterizaba, y si viajaban de ser Demetrio a ser Puck, o después a ser un polaco en el caso de los artesanos, o el muro en la obra que representan de Píramo y Tisbe, el actor podía viajar a través de eso. Era un gesto de humildad, de reconocimiento de la experiencia del otro, y de forma que hay un autor, hay un investigador de Shakespeare muy interesante que se llama John Wayne, ¿verdad? Está bien, es un nombre muy divertido. Y dice, cuando el sueño creador, el viaje por la imaginación que renueva la vida, llegue a su fin, volveremos con nuevas experiencias a las vidas que conocemos. Quiere decir que, bueno, Shakespeare para mí está planteando esta capacidad del teatro de transformar, de que podamos identificarnos con las distintas experiencias. Nosotros multiplicamos aquel significado mediante el viaje actoral, del clown al bailarín. No eran bailarines, pero eran capaces de desarrollar un trabajo de movimiento muy claro, a través del cómico más bruto, más grosero, y de alguna manera estábamos diciendo que en todos estaban todas esas potencialidades, y que teníamos que encontrarnos con nosotros mismos. Esta es una de las claves de Shakespeare, en mi opinión, que es esta búsqueda de la identidad a través de ese viaje por lo desconocido, que es precisamente la última obra que hemos montado en UR, Noche de Reyes. Vuelve a aparecer, es algo muy habitual en él, es decir, es la necesidad de conocerse y de reconocerse, para lo cual no se puede uno quedar apalancado en casa, no puede uno mirarse el ombligo, sino que tiene la obligación de empezar a comprender lo que significa
el otro para aprender de uno mismo. Y en el caso de Noche de Reyes, este viaje después del naufragio es en Iliria, donde los personajes van a ir descubriendo aquello que desconocen. Es algo totalmente habitual en las comedias. Y en este caso me gustaría asociarlo con parte del tema que entiendo que se me ha propuesto también, que es revisar aspectos de Shakespeare como autor que pueden ser aceptados a día de hoy. Es decir, hay temas, hay personajes, hay situaciones que han sido cuestionadas por parte de la crítica actual o por parte de algunos colectivos, hablando de cómo Shakespeare puede ser racista, machista, en fin, se le han atribuido una serie de características que, sería difícil que evitaran que Shakespeare siguiera siendo el grandísimo autor que es. Pero, me gustaba también analizar, partiendo de esta idea del otro que os decía, me gustaba analizar cuáles son las obras, por ejemplo, que para mí han supuesto problema, o lo que han podido significar en las obras que os he citado anteriormente. Parecerá una tontería, pero para mí defender a Helena o a Hermia en Sueño de una noche de verano, a la propia Titania o la princesa, la francesa en el caso de Trabajos de amor perdidos, siempre como mujer he necesitado colocarme en un punto de vista que no reconocía mucho en el tratamiento que se había hecho por parte de algunas puestas en escena, ¿no? Es decir, la necesidad de que aquellos personajes fueran vistos desde un punto de vista de una experiencia femenina. Para mí era absolutamente vital. Y eso estaba en el propio texto, es decir, solo se trata de la mirada que le apliques. Recuerdo situaciones verdaderamente complicadas en Dos caballeros de Verona, por ejemplo, que el final de la obra es un final problema, porque precisamente el personaje principal masculino va a casarse, según dice Shakespeare, con el personaje al que ha querido violar en el bosque, ¿no? Esto nosotros, la verdad que no pudimos resolverlo así, y resolvimos con la fuga de los personajes femeninos por la puerta del teatro, se iban y aquellos se quedaban en el escenario. Pero yo leí en aquel momento que en la Royal Shakespeare, como tienen la idea necesaria para ellos de mantener el texto y no lo pueden tocar, además es tan importante que, claro, al final es una institución que tiene que preservar la tradición de Shakespeare. Entonces comentaban que las preguntas que le surgieron a todos los que estaban en aquel lugar, a los actores y demás, fue cómo hacían ese final. Y como el texto dice lo que dice y había que estar allí, nosotros cortamos aquel trozo, pero en la Royal contaban los actores que lo decían a toda velocidad para que no se entendiera nada. Esa fue la opción que tomaron. Y claro, uno se pregunta si algunas obras de Shakespeare se deberían apartar, ¿no? Y yo creo que Shakespeare no da respuestas. Una de las claves fundamentales de Shakespeare es que él hace preguntas. Él se atreve a hablar del mal en Ricardo III, en Tito Andrónico, en Macbeth, y esa grandeza, esa capacidad de entrar, de expresar un pensamiento tan complejo y hacernos tan complejo como la vida misma, y hacernos entender y sobre todo obligarnos a hacernos preguntas sobre nuestra propia vida, es absolutamente necesario. Sea que se te ponen los pelos de punta si ves lo que hace Macbeth, o la propia Lady Macbeth a su lado, o Tito Andrónico, o sobre todo estos personajes, ¿no? Cómo realmente te permiten ver aquello que no querrías ver del todo. Entonces creo que en la tradición occidental
Shakespeare ha tenido y tiene muchísima trascendencia y muchísimos autores, bueno, nuestros autores actuales y un poco antes, todos están influidos por Shakespeare y, bueno, esta dificultad de asumir alguna de sus propuestas tiene que ver con el contexto, y el contexto era uno. Aún así, podemos decir que él se maneja con tal ambigüedad y con tal grandeza que en muchos casos, por ejemplo, tenía visto aquí Otelo, Tito y El mercader de Venecia para reflexionar un poco con vosotros al respecto. Claro, también sé y he ido leyendo cómo ahora mismo pues, hay gente que, en fin, no acepta. Por ejemplo, hubo creo que una bronca en Sydney, si no me equivoco, con una figura, con un actor que no era negro para hacer Otelo, y entonces hubo problemas porque se exigía que fuera. Bueno, esto en cuanto al asunto de los repartos, pero ya en cuanto a lo que cuenta Otelo, pues hay verdaderas dudas y conflictos al respecto, porque pareciera, hay gente que ha acusado a Shakespeare de racismo en este caso, y bueno, yo creo que nada más lejos, de la misma forma que ocurre con El mercader de Venecia. Os leeré algunos trozos ahora, algunos textos para expresar un poco por qué defiendo ese punto de vista. En el caso de Otelo, estamos hablando de un personaje que en la Venecia de la época es un militar también, es un militar, un general que sirve muchísimo a Venecia y al que recurren constantemente para resolver sus conflictos de guerra, ¿no? Y incluso le mandan ahora, bueno, a Chipre directamente. Bien, curiosamente, el propio título, El Moro de Venecia, pareciera que está en la línea de lo que las gentes de la época pensaban de esas figuras, es decir, las figuras de color negro eran, bueno, más allá de que se diga que si era moro, que si no era moro, que si era más oscuro, más claro. Bueno, el caso es que en la época eran figuras que no estaban bien consideradas, ni siquiera por parte de la reina Isabel, es decir, producían un rechazo importante a la sociedad, en la sociedad. ¿Y qué hace Shakespeare con este personaje? Coloca un ser que tiene unos valores extraordinarios y coloca a otros al lado que envidian esos valores y que tienen razones para destruirle. Por lo cual, claro que él llega a matar a Desdémona, es un horror. Digo desde la mentalidad contemporánea, pero en realidad asistimos a la destrucción de un hombre por parte de aquellos que le envidian y con la justificación de que pertenece a la justificación de que es su raza y en realidad es una forma de eliminarle de la faz de la tierra para conseguir lo que él tiene. Trabajando precisamente en Noche de Reyes, hubo un autor que fue encantador, fue a ver la función y, en fin, el Malvolio que nosotros proponíamos en Noche de Reyes, pues es un Malvolio muy serio, que no puede entender por qué no le dejan conseguir lo que él quiere, que es mantener, bueno, aspira a un estatus más alto. Y me hizo una gracia este autor, al ver la función dijo, ahí va, justo después de este Malvolio, justo en este final que se dirige al público y dice, me vengaré de todos. El siguiente personaje que entraría sería Iago. Es decir, yo nunca lo había visto así, pero de un personaje tan cómico como Malvolio aparece el otro personaje, el destructivo, que es Iago, que tiene el mismo objetivo. Tiene el objetivo de destruir a quien no le permite medrar. El caso de Otelo. Algo muy parecido encontramos en El mercader de Venecia. Dice en un texto del comienzo, se ha reído de mis pérdidas y burlado de mis ganancias, ha afrentado a mi nación, ha desalentado a mis amigos y azuzado a mis enemigos. ¿Y cuál es su motivo?
que soy judío. El judío no tiene ojos, el judío no tiene manos, órganos, dimensiones, sentidos, afectos, pasiones. No es alimentado con la misma comida y herido por las mismas armas, víctima de las mismas enfermedades y curado por los mismos medios. No tiene calor en verano y frío en invierno, como el cristiano. Si lo pican no sangra, no se ríe si le hacen cosquillas. Si nos envenenáis no morimos, si nos hacéis daño no nos vengaremos. Bueno, curiosamente, este es el Shylock que va a ser provocado, es decir, la intolerancia de Antonio hacia Shylock va a tener la devolución de Shylock a Antonio. Evidentemente, podríamos decir que sale mal parado el personaje de Shylock por cómo se transforma a lo largo de la función y, sin embargo, bueno, Shakespeare es capaz de colocarlo en una posición en la que podríamos entender perfectamente sus motivos. Perdón, es que me había puesto a mirar para allá. Vale. Tenía también un texto de Otelo muy del comienzo, que está en boca de Iago también. Y claro, que digan de un personaje: demonios, señor, que os roban, le dice Iago a Brabantio, al padre de Desdémona, para aterrorizarle y, por supuesto, para ponerle en contra. El corazón se os ha roto, se os ha partido el alma, ahora mismo. Un viejo carnero negro está montando a vuestra blanca ovejita. Despertad antes de que el diablo os haga abuelo. Bueno, sería muy simple pensar que, para mí por lo menos, que en este caso Shakespeare está siendo racista con Otelo. No, Dios mío, son unos personajes los que plantean la destrucción, los que están realmente diciendo que Otelo es esto. No es el comportamiento de Otelo, viendo que, sin embargo, él se va a ver abocado por estas circunstancias a una locura que le lleva directamente a la destrucción de ella, a la destrucción de Desdémona. A mí me inquieta mucho que en estos momentos se simplifique el discurso de los autores clásicos y se intente trabajar con los valores actuales. Ocurre lo mismo con Calderón, con esta historia de la contrarreforma y demás. Insisto, si los textos clásicos han atravesado los tiempos es porque tienen fuerza y valores suficientes para ser leídos desde épocas muy diferentes. Y desde ahí creo que hay algo muy especial en los grandes textos clásicos, y es lo que decía al principio, que es el lenguaje, el manejo del lenguaje y la estructura que nos permite comprender la complejidad, construir un pensamiento infinitamente más complejo sobre la vida. Y me parece que es importantísimo que no se banalice cuando se montan los espectáculos de estos autores y que no se simplifique tanto como para que el texto no cuente la ambigüedad que tiene que contar para que encontremos respuestas diferentes. Y bueno, yo creo que hasta aquí, para que pueda haber. Es que tengo muchas cosas de los personajes y demás, pero preferiría que pudiera haber un debate entre nosotros. Gracias.
A empezar el... ¿Se oye? Bueno, vamos a empezar el coloquio, el diálogo, mejor, con Elena. Por cierto, ahí sentado digo, y se me ha olvidado lo más importante que quería decirle, y es que el lunes pasado recibió el homenaje del Festival de Alma